En algún momento en la vida se ha encontrado en algún lugar donde no ha querido estar por un largo plazo, por algún buen tiempo. Quizás usted ha viajado a algún otro país y de repente perdió el avión, perdió la transportación al aeropuerto, sucedió algo que los mantuvo allí. Bueno, hoy vamos a hablar con una pareja que viajó a la India con el propósito de realizar un ministerio. Al llegar pudieron hacer ese ministerio, pero entró el COVID-19, el virus, y se quedaron atrapados por varios meses. Hoy nos acompañan en este día Harold y Fátima, este matrimonio en este programa que nosotros llamamos Hablemos. El Señor Jesús, después de resucitar y antes de regresar al cielo, les dio una instrucción a sus seguidores. Y esto es lo que el Señor les dijo a sus discípulos. Se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Escuche bien estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No sé si captaron las palabras a todas las naciones. Precisamente, este fue el motivo por el cual Harold y Fátima fueron a la India, para poder seguir con lo que nosotros conocemos con la Gran Comisión, viajar a la India y ministrar allí. Gracias por acompañarnos, Harold, Fátima. En esta ocasión vamos a estar hablando un poco acerca de su experiencia al viajar a la India y el tener que encontrarse allí por un poco más de tiempo de lo que esperaban. Harold, gracias por acompañarnos. Gracias, Chando, por la invitación. Gracias. Es un honor estar aquí. Amén. Fátima, gracias por estar con nosotros. Verdaderamente nunca imaginamos esta experiencia de por vida que tuvimos. Pero gracias por la invitación también. Estoy muy entusiasmado de escuchar su historia. Primeramente, Harold, ¿de qué país eres? Soy originalmente de Colombia. De Colombia. ¿Y cuánto tiempo tienes aquí en los Estados Unidos? Bastante tiempo, ya casi 34 años. No, ya tienes muchísimo tiempo. Bastante tiempo. Fátima, ¿de qué país? Yo soy de Nicaragua. De Nicaragua. Centroamérica. Suramérica, Centroamérica, viviendo en Norteamérica, los Estados Unidos. ¿Cómo llegaron a conocerse ambos? Yo estaba trabajando como pastor de una iglesia de jóvenes y pues ahí conocí a los padres de ella. Y a través de ellos, cuando ella vino, pues la conocí. Y entonces conociste primeramente a los padres. Sí. Ella no asistía a la iglesia en ese momento. No. Llegaste a la iglesia, Fátima. ¿Cómo fuiste presentada a Harold o cómo se te lo presentaron? De hecho, eso fue en el 2004 cuando yo llegué a Estados Unidos. Obviamente me incorporo a la iglesia donde mis padres eran miembros de esta iglesia, donde él era el pastor de jóvenes de esta iglesia hispana. Obviamente él era una de las personas del círculo cercano de la familia quien estaba orando por ese viaje que yo estaba realizando de Nicaragua a Estados Unidos. Entonces fue una de las primeras personas que conocí, obviamente, cuando recién llegó a Estados Unidos. Estabas trabajando como pastor de jóvenes. Un pastor de jóvenes es uno que se dedica a ministrar, trabajar con la juventud. ¿Era aquí en Chicago la iglesia? Sí, era en Chicago, en la iglesia bautista central. El pastor era Chespier Osorio. Sí, todavía lo es. Estaba ahí en Humboldt Park. Claro, claro. Y llegaste, Fátima, a Chicago, a esta iglesia, ¿llegaste a formar parte también del ministerio de alguna manera o se llevó a cabo un periodo de tiempo antes de involucrarte en lo que es el ministerio de la iglesia? Realmente yo venía con esa pasión, ese deseo de servirle al Señor. Por situaciones que había vivido en mi país, en Nicaragua, no había podido tener la oportunidad, pero cuando yo llego a Estados Unidos, esa es mi visión, ser parte del ministerio. Y casi inmediatamente se me da la oportunidad cuando
formo parte de la Iglesia Bautista Central, a comenzar a trabajar con los niños, comenzar a trabajar con el grupo de mujeres, del Ministerio de Mujeres. Entonces es un inicio para mí en cuanto al ministerio. Fátima, ¿tú lo vistes como solamente una mudanza, un transferir de un local a otro local, o lo vistes como realmente una oportunidad que Dios te estaba dando, el llegar a los Estados Unidos y comenzar a servirle, como mencionaste, querías servirle al Señor? ¿Tú lo vistes de esa manera como una manera de obrar aquí en los Estados Unidos? Definitivamente sí, porque yo era una de las personas que decía que a Estados Unidos yo nunca iba a ir a vivir. En mi mente, en mi corazón, pero como dice la palabra, mis planes no son los mismos planes del Señor. Entonces, con esa mentalidad, nunca me imaginé hasta dónde el Señor me iba a llevar. Y esto fue parte de los cambios que Dios hizo en mi mente y en mi corazón, el venir hacia acá. ¿Comenzaron a trabajar juntos de alguna manera en la iglesia, Harold? Bueno, yo trabajaba con la educación, con los jóvenes, porque también enseñaba. Ella más bien se involucró en el coro y después un poco en la enseñanza. ¿Cómo fue la transición de solo miembros de la misma iglesia, servidores en la iglesia, a un noviazgo y finalmente un casamiento? ¿Cómo fue eso? Bueno, eso fue algo bien interesante porque realmente Dios es el que coloca los deseos en el corazón. Y todo se fue dando por la gracia de Dios y después comenzamos a reunirnos, ¿no? Con el permiso de sus padres, a visitar. Wow, de hecho, yo ya iba allí a la casa porque teníamos con un estudio bíblico ahí. Sí. Y ella llegó al estudio bíblico. Antes de que Fátima tú llegases a los Estados Unidos, ya se estaban reuniendo en lo que llegaría a ser la casa de tus suegros. Sí, nos reuníamos esporádicamente, ya después fue más formal. Dos culturas, aunque son países latinoamericanas, ¿tuvieron algunas dificultades con las distintas culturas? Definitivamente sí. No podemos obviar eso. Y es algo bien interesante, la gente se sorprende, porque aunque hablemos el mismo idioma, hablamos el castellano como idioma de Latinoamérica, pero hay muchas diferencias en cuanto a los significados de las palabras, muchas veces hasta las comidas, que son bien sencillas, por decirlo así, pero tienen otro nombre. Y hay muchas diferencias también en cuanto a las prácticas y los principios. Yo me paso muchas veces enseñándole a nuestros hermanos anglosajones de que aunque hablásemos el mismo lenguaje, en realidad tenemos bastantes cosas como diferencia como cosas en común, ¿no es cierto? Harold, es verdad. Después de que llegó Fátima a la iglesia, ¿cuánto tiempo después le pediste la mano en casamiento? Eso fueron como unos 3 años. Pasó un tiempecito. Fue unos 3 años, sí, cómo no. De hecho, yo había terminado el bachillerato en teología en el Instituto Bíblico Moody. Oh, sí, pero por cuestiones de salud no había podido seguir con la maestría. Y después regresé 2 años después. También empecé a trabajar con un ministerio que se llama Liga Bíblica Internacional, Bible League International, y todavía estoy allí. Y entonces comenzamos a trabajar, nos casamos y seguimos trabajando, nos mudamos de iglesia, fuimos a otra iglesia y seguimos trabajando, desarrollando grupos pequeños, líderes y lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Cuánto tiempo tienen de estar casados, Fátima? Vamos a cumplir este octubre 13 años. 13 años, felicidades a ambos. Muchas gracias. Y siempre parece ser, como lo han dicho, desde el principio de conocerse, comenzaron a servir juntos, mutuamente se apoyaban en lo que es el ministerio. Llegaron a mudarse a otra iglesia y esa mudanza a otra iglesia tenía que ver con el ministerio, tenía que ver con el servir. Sí, con un llamado. El Señor nos llamó a otra iglesia a servir. Se estaba abriendo un ministerio hispano, es una mega church, y entonces pudimos tener la oportunidad de ir y hacer parte de ese ministerio. Hoy sirves en una iglesia, ambos están
en una iglesia de habla hispana. Sí, como no. Estamos en una iglesia de habla hispana donde el Señor nos llamó hace casi 4 años. Estoy pastoreando el grupo hispano. Es una iglesia con 2 lenguajes diferentes. No hablamos de 2 iglesias ni de 2 idiomas. Es una sola iglesia, pero simplemente adoramos en 2 idiomas diferentes. Y los 2 lenguajes son español e inglés. Muy bien. Ahora, ambos están sirviendo en esta iglesia y trabajan también con otra organización. A la par de la iglesia, mencionaste otro ministerio. ¿Cuál es el ministerio? La iglesia se llama Emmanuel Bible Church, que está ubicada en Berwyn, Illinois. La Iglesia Bautista Emmanuel. No, es Iglesia Bíblica Emmanuel. Oh, Bíblica Emmanuel, sí. Muy bien. Y el otro ministerio es Liga Bíblica Internacional. Ahí soy entrenador regional por casi 13 años también. Sirviendo en la iglesia, como pareja, como matrimonio, realmente requiere una gran responsabilidad y una gran dedicación, ¿no es cierto? Pero también sirviendo fuera de la iglesia significa otro tipo de compromiso. Trabajando con esta organización fuera de la iglesia, ¿también tiene como finalidad involucrar a la esposa? Definitivamente no lo tiene, pero ella es la mano derecha, porque cuando yo viajo y hago entrenamientos fuera de Chicago y salgo de viaje, yo puedo ir con mi esposa y ella me ayuda y siempre estamos trabajando juntos en el ministerio. Y de una u otra forma yo estoy enseñando, estoy ministrando, pero ella también, Dios coloca personas a su alrededor a la cual ella les puede ministrar. Hablando de viajes, ahorita vamos a regresar con Harold y Fátima. Ellos nos van a compartir acerca de un viaje que hicieron al país de la India. Pero antes de continuar con esta conversación, yo quiero invitarles a que escuchemos juntos este canto de parte de Rey Rubio. El título del canto es Jesús está tocando a la puerta. Jesús está tocando, anda y déjalo entrar. Él está en tu puerta, no lo hagas esperar. Él te ama tanto que murió por ti. Él te ama tanto, no quiere verte sufrir. Jesús es el camino a la eternidad. Jesús, niño divino, te brinda amor y paz. Él te ama tanto que murió por ti. Él te ama tanto, no quiere verte sufrir. Oh, 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 oh.
Los pajarillos en su canción anuncian mi felicidad porque encontré al Señor. Gracias, Rey, por ese canto. Sinceramente, como siempre, estamos muy agradecidos por tu participación en este programa sábado tras sábado. Bueno, vamos a regresar al tema. Viajaron recientemente al país de la India. ¿Cómo surgió el viaje? Bueno, esto tiene una historia porque es la segunda vez que vamos. Hace un año fuimos en marzo porque se nos invitó a ser partícipes de una graduación de un ministerio, de un instituto bíblico y seminario en la parte noroeste de la India, que es una parte donde es bien difícil, hay bastante persecución. Y los ministerios... ¿Persecución de los cristianos? Sí, ¿O contra a los cristianos? A los cristianos. Hay persecución de parte de los hindúes. Estamos en un lugar que se llama Himachal Pradesh, es un estado, y es donde también se ha ubicado la parte de los tibetanos, de los monjes que son budistas. Ahí tienen su headquarters como su país ¿Qué tan dentro de ese cerca estado. estaban ustedes al país de Bután? Bueno, Bután está al otro lado. Okay. Sí, pero nosotros estamos más cerca a la China y a Pakistán, en la parte noroccidental de la India. Entonces ustedes estaban regresando, ya habían estado allí hace un tiempo atrás y estaban regresando de nuevo por invitación o porque los estaban enviando desde acá. Eso es algo bien interesante porque Liga Bíblica pensó que la iglesia me había mandado y la iglesia pensó que Liga Bíblica me había mandado. Entonces, esto ¿cómo fue un viaje personal misionero que nos habíamos comprometido. Me habían invitado a predicar y a ser el orador principal en la graduación de este instituto, de este seminario bíblico en Himachal. Y teníamos una agenda después de estar allí una semana enseñando y en una conferencia de pastores que ya lo había hecho el año pasado, lo volvíamos a hacer. Íbamos a ir a Nueva Delhi, pero en el transcurso de 14 horas de viaje íbamos a ir a varias iglesias locales, Punjab, otro estado, y llegar a Iriana y llegar a Nueva Delhi hasta regresarnos en 2 semanas. Ese era el trayecto. Entonces el plan, Fátima, era de viajar y estar allí 2 semanas. 2 semanas. Pero cambió, ¿no es cierto? ¿Qué tan Definitivamente. rápido desde su llegada cambiaron los planes? La primera semana transcurrió como estaba planificada. Vino la graduación del Bible College, del seminario. Eso fue el 19 de marzo. El 20 de marzo nosotros salimos de ahí, vía vehículo, vía tierra. Salimos de ahí. ¿A otro estado ya o otra ciudad? Ya moviéndonos hacia el sur, Okay. como estaba dentro del itinerario, como acaba de explicar mi esposo, los diferentes lugares que íbamos a visitar hasta llegar a New Delhi. Teníamos la segunda graduación el 21 de marzo, sábado 21 de marzo, en la ciudad de Ludhiana, cerca de Punjab. Resulta, ya para ese día, ya las cosas no estaban andando del todo normal. ¿Se estaba escuchando Se estaba del virus? escuchando. ¿Se estaba escuchando de la cuarentena posible que iba a llegar? Ya esa segunda graduación ya fue con límites, ya no había la posibilidad de tener muchas personas invitadas por todo esto del COVID-19. ¿Ya se estaban utilizando las máscaras? Todavía no. Todavía no. Entonces estaban prácticamente en los principios. En los principios. Pero el día 20, el domingo 20 de marzo, se anuncia el primer cierre de 24 horas en la India. La primera cuarentena. La primera cuarentena de 24 horas. Eso ¿Qué fue el estaba domingo. pasando por tu mente, Harold, al escuchar de que estaban el gobierno poniendo estas reglas, estos cambios, estas cosas que no esperabas en este país? Bueno, para ese momento ya habíamos tenido la noticia que el 19 de marzo, un día antes de la graduación o 2 días antes, habían cerrado el aeropuerto internacional. Pero no nos enteramos porque andábamos manejando y habíamos llegado
a Ludhiana, en el estado de Punjab, y fuimos al Punjab Bible College. Allí también estuvo la graduación limitada, como dijo mi esposa. Estuve predicando allí y al otro día nos tuvimos que quedar encerrados. Estábamos esperando. ¿Qué pasaba? Encerrados ya en cuarentena En por el Bible 24 College. horas. No podíamos salir. Sí, era de 9 de la mañana a 7 de la noche. Ese fue el curfew, El horario. el horario que pusieron, el toque de queda, pongámoslo así en español. Y ya a las 7 salimos por ahí a tomarnos un café con el director del seminario bíblico de Himachal, donde estábamos, y el director del seminario bíblico de ahí. Fuimos a comer a sus casas. Y quisimos después, al otro día, ir a comer a un restaurante y ya los restaurantes estaban cerrados. Entonces ya había llegado a full, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo fue que ustedes se dieron cuenta? Nosotros no vamos a regresar a los Estados Unidos hasta después de no sé qué cantidad de tiempo. Pero llegó un momento, Fátima, donde pensaste, aquí vamos a estar un buen tiempo. Y definitivamente esa es la parte que quiero compartir, porque eso fue el 21 de marzo, cuando estábamos haciendo arreglos para quedarnos ahí, calculando una semana más o unos días más mientras podíamos alcanzar a llegar a New Delhi para tomar nuestro vuelo, que era el 24 de marzo. Pero el 21 de marzo surge que da el comunicado el primer ministro de la India y habla definitivamente de un cierre hasta el final del mes. Entonces, orando, pensando qué hacemos, estábamos con el director del seminario de Himachal y él nos propone y dice, se pueden quedar aquí o si ustedes quieren nos podemos devolver. Ya ese momento ya habían muchos tranques, carreteras cerradas y oramos esa noche y en la mañana del día siguiente dijimos nos vamos a devolver. ¿Devolver a dónde? A Himachal. Hacia el norte. Para estar cerca de... Estar en el seminario donde hemos estado por una semana. Muy bien. Donde habíamos porque llegado. En el otro seminario ya no se iba a quedar nadie y ya sería una carga para el director contratar personas que nos cocinaran, que nos atendieran. Entonces, en el otro seminario ya había gente. Entonces nos vamos de 24 horas de saber de la cuarentena, de los reglamentos que había puesto el gobierno, a un mes. Al final del mes. Al final del mes. Que eran prácticamente 2 semanas. 2 semanas. Pasaron las 2 semanas. ¿Qué sucedió? Pero quiero anotar algo bien importante porque es donde vimos la mano de Dios en medio de todo esto. Cuando nosotros estábamos en Ludhiana y decidimos devolvernos a Himachal, el mismo director de Punjab del Seminario Bíblico de Punjab nos dijo, no pueden ir allá, porque hay retenes en todo lugar y no los van a dejar entrar al estado de Himachal, porque es un estado súper estricto. De hecho, por 3 meses después de que cerraron todo, solamente hubo 3 casos en todo el estado. En todo el estado, solamente 3 casos. Solamente 3 casos, muy exigentes. Nosotros salimos de Ludhiana en carro, devolviéndonos para el otro seminario bíblico. Pasamos 16 retenes y en solamente 2 nos pararon. Y obviamente mi tez morena hacían pensar de que yo era hindú. Claro. Y su apariencia también pensaban que era hindú. Y no nos paraban, pero de hecho si decimos que habíamos venido de Estados Unidos, porque en Estados Unidos se estaba poniendo bien difícil lo del COVID, había persecución. Nos dimos cuenta en otros estados donde le escondieron los pasaportes a algunos americanos. Confiscaron, sí. Les confiscaron los pasaportes. Entonces, ¿A cualquier persona o solamente no, estadounidenses? algunos estadounidenses. Y hay algo bien interesante, eso posiblemente no se ve en las noticias, ¿verdad? Que nosotros llegamos de regreso y solamente de 16 retenes que pasamos, 2 nos pararon. Y en ninguno de esos 2 retenes se acercaron a ella o a mí a preguntarnos algo o a hablar algo No los hicieron hablar. Nada, porque el que habló siempre fue el doctor Abraham, que es el director del seminario bíblico. Yes. Un mes se convirtió en ¿cuánto tiempo? 5 meses. 5 meses. Por cuestión de tiempo,
¿Hubo peligro? ¿Se sintieron en algún momento bajo algún tipo de peligro? Realmente no. ¿Se sintieron abandonados por su gente, el país estadounidense, por los familiares, olvidados? Para nada. Para nada. ¿Se preocuparon porque de repente llegaron a pensar, nosotros no vamos a regresar hasta dentro de un buen tiempo? Esta es la situación. Nosotros nos quedamos en un Bible College con 23 personas, de las cuales habían varios estudiantes que también se quedaron ahí, no pudieron salir. De otros países. No, de la India. De la De la India. De diferentes regiones, que aprendimos mucho de su cultura, porque son diversas culturas dentro de un mismo país. ¿Consideran de que fueron atrapados o que fueron atrapados por Dios? ¿Cómo lo interpretan? Creo que esa palabra de atrapados no me gusta mucho. ¿No te agrada Soy para sincera. esta situación? Porque definitivamente para Dios no hay nada que lo tome por asalto. Esto ya estaba en los planes de Dios, esto estaba en la mente de Dios, no lo conocíamos, pero definitivamente podemos ver cómo Dios guardó nuestro corazón de tribulación, guardó nuestro corazón de preocuparnos de cuándo vamos a regresar. Simplemente decíamos, vamos a regresar cuando el Señor lo disponga. Se pusieron a orar porque nos dimos cuenta acá en los Estados Unidos, en las distintas reuniones que se llevaban a cabo, y orábamos por ustedes. Llegaron recientemente, ¿no es cierto? Sí. Hace unas semanas atrás tuvieron que pasar por un periodo de cuarentena. Y ahora, como me dijiste, Harold, esta es la primera entrevista que han hecho. Sí. Están aquí, han regresado, han salido de la cuarentena. ¿Cuál es la enseñanza para con todos los que nos escuchan, los que nos están mirando? ¿Qué dirías tú en cuanto a una enseñanza detrás de esta experiencia? Uno de los versículos bíblicos que rodeó mucho mi corazón es permanecer en la perfecta voluntad de Dios. Ahora, hay algo bien interesante aquí. Nosotros estábamos con miembros de la facultad, pero con estudiantes que también querían regresar a sus hogares. Nos convertimos en sus pastores y nos convertimos en sus mentores, nos convertimos en sus consejeros y nos convertimos en sus padres. Podemos ver la gama que Dios usó en nosotros en esos 5 meses. Fue más dura la despedida de allá para venir para acá que la quedada misma. Comenzamos con la gran comisión. El Señor ha pedido de que vayásemos a todo el mundo, a todas las naciones, y enseñásemos y predicásemos la palabra. Harold y Fátima fueron a la India con el plan de estar allí 2 semanas, pero Dios los mantuvo 5 meses. Han regresado y se encuentran ahora aquí en los Estados Unidos. Harold, Fátima, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Se nos ha ido el tiempo, pero yo le deseo una bendición y le invito a que siga con nosotros. Que Dios me los bendiga. Bendiciones.